Buenas tardes, sean bienvenidas y bienvenidos a esta conferencia inaugural del curso básico de formación de secretariado electoral que realiza el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación a través de la Escuela Judicial Electoral y la Asociación de Magistradas y Magistrados Electorales Locales de los Estados Unidos Mexicanos, AMEL. Agradezco de manera muy especial a la magistrada Yolidave y Alvarado de la Cruz por la invitación a moderar esta conferencia. De igual modo, agradezco al personal jurisdiccional de los tribunales electorales locales por su interés en tomar este curso que les ayudará a llevar a cabo su función de manera más eficiente. A continuación, solicito a la magistrada Yolidave, presidenta de AMEL, nos dé sus palabras de bienvenida y exposición de motivos. Muchas gracias, magistrada Gloria. Al contrario, le agradecemos el apoyo para moderar esta importantísima conferencia. Pues muy buenas tardes a todas y a todos. Hoy es un día de gran relevancia, pues no solamente conmemoramos el 104 aniversario de nuestra Constitución, sino que además damos inicio al curso básico de formación del Secretariado de Estudio y Cuenta de la Judicatura Electoral Local, el cual se ha organizado por parte del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación a través de la Escuela Judicial Electoral y nuestra Asociación de Magistradas y Magistrados Electorales Locales de los Estados Unidos Mexicanos, AMEL. Este curso tiene como finalidad que nuestro personal adscrito a las ponencias reciban una adecuada formación jurisdiccionales. Y es por ello que este curso abarca temas que van desde lo básico, desde la revisión de la documentación, la integración de un expediente, el análisis de los agravios, los planteamientos, la formulación de la hipótesis, hasta la elaboración de un proyecto de sentencia. Como vemos, es un programa muy completo, pero además que va de verdad muy enfocado a el beneficio que vamos a tener tanto para nuestro personal como también por los resultados que seguramente se van a ver de manifiesto en una mayor eficacia y eficiencia de nuestras resoluciones y sustanciación, por supuesto, de nuestros asuntos. Y es por ello que en este marco me da muchísimo gusto saludar y dar la bienvenida al magistrado Felipe de la Mata Pizaña, a quien también agradecemos a nombre de nuestra asociación todo el invaluable apoyo que nos ha brindado para la realización de este curso, pero también para la realización de todas las actividades académicas y de capacitación que se han venido desarrollando de manera coordinada con la Escuela Judicial. Magistrado Felipe, de verdad que ha sido invaluable este apoyo. Y permítanme compartirles que hace apenas unos días que precisamente platicábamos con el magistrado sobre la importancia de la capacitación. Él, de manera entusiasta, propuso que el primer curso con el que debíamos arrancar esta capacitación era precisamente el que hoy nos une y nos convoca, que tenía que enfocarse a estas temáticas básicas para nuestro personal e insistía sobre la necesidad que las personas servidoras públicas que integran nuestros tribunales tengan los conocimientos, las habilidades y desarrollen, por supuesto, las capacidades de análisis de todos estos asuntos que son sometidos a nuestra consideración.
Por lo tanto, magistrado, señoras y señores, nos congratulamos porque en tan brevísimo tiempo se haya logrado concretar. Y el día de hoy estemos, al menos virtualmente, en Zacatecas, arrancando con este gran proyecto, que aprovecho de agradecer a las magistradas y magistrados que integran el Pleno, su apoyo, su entusiasmo de arropar este proyecto y que pues el día de hoy lo hagamos a través de esta extraordinaria conferencia magistral. Magistrado de la Mata, además de agradecerle, también queremos refrendar nuestro compromiso como asociación y en lo personal como magistradas y magistrados a seguir trabajando de manera coordinada, a seguir estrechando estos lazos de colaboración, estas alianzas entre el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y nuestra asociación. Lo cual le pedimos también. Magistrada, se apagó tu micrófono. Perdón. Al magistrado, perdón, lo que comentaba magistrado de la Mata es que también le pedimos que haga patente este agradecimiento y reconocimiento al magistrado presidente de la Sala Superior, el magistrado José Luis Vargas Valdés, por también ese respaldo y ese apoyo que nos ha manifestado hacia la judicatura electoral local de nuestro país. Magistrado, le envío un fuerte abrazo y de verdad nuestro agradecimiento por este apoyo que nos ha brindado. De igual manera, destaco la presencia de nuestra querida amiga, la doctora Gabriela Rubalcaba García, quien es la directora de la Escuela Judicial Electoral, a quien también agradecemos el apoyo, porque decía, ha sido brevísimo el tiempo, pero creo que ha tenido y va a tener los resultados positivos que se han venido dando. Estimada Gaby, muchas gracias. Expresamos también el reconocimiento para ti y para todo el equipo de la EJE por la gran labor que han venido haciendo. A pesar de esta pandemia, pues creo que todos y todas hemos palpado que la EJE no se ha detenido. Por el contrario, los resultados creo que han sido exitosos. Se ha visto cómo han logrado llegar y transmitir conocimientos cada vez a más personas. Vemos cómo los diplomados, pero creo que en 5 minutos ya no hay a veces hasta cupo por el gran interés de todas estas actividades que realizan. De verdad, Gaby, muchísimas gracias por todo el apoyo y nuestro reconocimiento al trabajo que vienen desempeñando. También destaco y agradezco la presencia de mis compañeras y compañeros magistrados de los diversos tribunales de nuestro país que se han sumado a este gran proyecto y que ha permitido que el día de hoy tengamos ya un registro de 311 personas integrantes de nuestros tribunales ya inscritos para recibir en próximas fechas este curso. Esto habla del gran interés que han tenido tanto ustedes, pero también motivando a su personal. Muchas gracias y también, como siempre, mi agradecimiento. Y por último, y no por ello menos importante, porque creo que van a ser la pieza fundamental de este curso. Saludo a todas y a todos las personas que integran los diferentes órganos jurisdiccionales electorales locales que nos acompañan el día de hoy. Gracias por ese interés. Será de mucho provecho para ustedes y sin duda, como lo he manifestado también, para nuestros tribunales y para cumplir esa obligación y ese compromiso que tenemos en dar los mejores resultados hacia la ciudadanía. Y perdón, pero ya no me voy a extender más porque de verdad que hoy tenemos un invitado de lujo, que además el magistrado Felipe de la Mata Pizaña nos hará el favor, el honor y tendremos el privilegio de escucharlo, abordar un tema que sin duda nos hará reflexiones muy interesantes. Pues desde el tema, cuando lanza el cuestionamiento de ¿qué secretariado de estudio y cuenta necesita la justicia electoral mexicana? Creo que desde ahí ya nos mueve a la reflexión.
y muy seguramente será de mucho provecho esta conferencia. Magistrado Felipe, de verdad, ahorita vamos a estar muy atentos y atentas a esta importantísima conferencia que nos va a impartir, y de mi parte le envío un afectuoso abrazo, así como a todas y a todos. Que tengan una excelente tarde. Muchísimas gracias por toda su atención. Muchas gracias, estimada magistrada Yolidabey Alvarado de la Cruz. De verdad, estoy muy contento de estar con mis pares magistrados de la Judicatura Electoral Mexicana. Quiero decir varias cuestiones antes de empezar esta conferencia. Obviamente, siempre que le hablo vamos a decirlo así, a los que integramos la familia judicial electoral mexicana, primero me siento un privilegiado, ¿no? Estamos hablando entre nosotros, los que somos, administramos justicia a nivel nacional en todas las temáticas que resultan fundamentales para la formación del Estado mexicano. Pero además, me parece que también tenemos una gran responsabilidad. Y parte de esta responsabilidad, curiosamente, es la de formarnos. Es decir, no es suficiente con, digamos, que el Senado, en su caso, pues nos haya dado el nombramiento correspondiente, valorando la formación que hasta ese momento tenemos. Claramente, esta materia está todos los días evolucionando. Yo llevo solamente 24 años, 24, déjenme recordarles que ya se me hace complicado sumar, por eso estudié Derecho, pero sí son 24 años. Llevo 24 años trabajando en el Tribunal Electoral y les voy a decir algo. Todavía no sé en qué fecha, en qué día se termina de aprender Derecho Electoral. Esto evoluciona, bueno, enormemente. Entonces, hoy voy a hacer una plática, pues justamente dirigiéndome a las personas más jóvenes y diciéndoles y exaltándolos en torno a que ustedes se pongan a pensar, chavos, chavas, secretarias, secretarios jóvenes, si de verdad quieren ser jueces electorales. Yo desde ahorita les digo que este trabajo es muy duro, muy duro. El que diga que no, ay hombre, está mintiendo. Es un privilegio enorme, es una responsabilidad espectacular, pero es durísimo, por muchas razones. La primera, y que estamos sufriendo cada día más, es porque nunca ha habido en la historia de los 30 y tantos años de justicia electoral mexicana un solo justiciable que haya perdido un asunto conforme a derecho. ¿Ya me doy a entender? Todos, pero así todos han sido atacados por los jueces. El juez ha vendido, el juez ha sido parte de una mafia que controla, no. Antes, este tema que yo creo que es parte de la naturaleza humana, es decir, es difícil que alguien diga, no, bueno, sí perdí, pero es que la verdad yo no tenía la razón. Bueno, sí perdí, pero es que de verdad, pues creo que sí, no es tan importante que yo perdiera, en fin, que no quería ser presidente municipal, ni tampoco gobernador, y mucho menos diputado o senador. No, eso de verdad, es casi buscar al superhombre que algunos de los filósofos muchas veces se han llamado, y todavía yo no lo encuentro. Pero claro, ahora con las repercusiones mediáticas, ¿no? Resulta que esos murmullos se convierten en gritos, ¿no? Y por supuesto que ahora los actores políticos están apostando claramente a que si pierden, vengan los guamazos, ¿no? Ay, no te preocupes, magistrado, pero si no me das la razón, no te preocupes, voy a estar gritando desde mi trinchera todos los días, ¿no? Como yo digo, te echan a la pandilla encima, porque son una forma de generar pandillas, ¿no? Pandillas de adentro, de afuera, ¿no? Este trabajo es cada día más difícil, porque además los problemas, es decir, primero debes saber que en cuanto tomes protesta, empieza el desgaste. La segunda, cada día es más difícil, porque todo el tiempo está cambiando el derecho electoral, ¿no? Todo el tiempo. No. A ver, vean ustedes, Simón, el día de ayer, Dios, yo terminé agotado, ¿no? La sesión estuvo padrísima. A mí me parece que estuvo padrísima. ¿Por qué? Porque sacamos una cantidad de temas, ¿no? Pero un montón. Hay como 6 o 7 sentencias de ayer que tienen temas interesantes.
Una en particular, el tema de competencia sobre violencia política de género. ¿En qué casos? ¿No? O sea, ese tema es fundamental para que entendamos en qué casos son competentes los tribunales electorales y cuándo lo son otras autoridades. Y como yo decía, ¿no? Que lo dije ayer, es verdad, un tribunal electoral determina que es competente respecto de un caso y terminamos 4 magistrados de la Sala Superior revocando esa definición. Pero el culpable, evidentemente, de eso no es que el tribunal local se haya equivocado de ninguna manera. Tenía una interpretación específica de una reforma que ese tema en particular no lo resolvió. Y entonces, la interpretación puede o no coincidir. Miren, todo el tiempo, en mi experiencia, estamos los jueces llenando, integrando las lagunas que se nos presentan inclusive respecto a las normatividades más modernas. Y el legislador, en este caso, siempre va atrás de los jueces. En materia electoral, cada día lo he visto y lo volví a ver con la reforma justamente sobre violencia de género, ¿no? La última reforma sobre violencia de género. Pues fundamentalmente lo que se hizo fue reproducir la jurisprudencia electoral, ¿no? Bueno, ya reprodujeron la jurisprudencia electoral porque funcionaba la jurisprudencia electoral. Y después de eso, se nos plantearon nuevos problemas respecto de la reforma que estaba basada en la jurisprudencia. Es decir, no hay forma de terminar. Y esto implica que el juez esté todo el tiempo pensando, que el juez sea un hombre o mujer creativo, que sea además, y lo digo con sinceridad, y se lo decía ayer terminando la sesión, me puse a dar clase con mis chavos de la UP. Y saben, al terminar la clase les dije, venía el caso, no crean que nada más les aviento soliloquios, ¿no? Así de, vengo yo a pensar, a decirles las ideas, no. Venía el caso y les dije, ¿cuál es la principal virtud que debe tener un juez? Y esto lo he repetido ya en varias conferencias, pero hoy se los vuelvo a decir, chavos y chavas que quieren ser jueces electorales. A veces me dicen, repitiendo lo que enseñan en las escuelas, la prudencia. Otros dicen, la sabiduría. Pero cada día estoy más convencido que lo que necesitan más los jueces electorales es la valentía. Porque va a haber una serie de justiciables que van a tratar de desgastar a las organizaciones electorales a fin de conseguir su cometido. Justiciables que no buscan justicia, buscan ganar. Esa también es la naturaleza humana. La valentía es quizá más importante que la prudencia y la sabiduría, porque no es suficiente saber lo correcto. Lo importante es hacer lo correcto. Por eso, alguno de los secretarios o secretarias de los tribunales locales podría sentirse como, pues, desanimado, ¿no? Porque además, a mí me pasó, a ver, recuerden, yo entré al tribunal electoral siendo secretario auxiliar, y entonces muy probablemente digan, no, pues yo tengo 24 años, no, es imposible que yo pueda llegar a ser magistrado, porque se necesita tanto tiempo, tanta carrera, o contactos, porque también dicen, no, es que se necesitan contactos. Pues miren, yo no sé, pero me parece que es más bien lo contrario. Lo que se necesita es esfuerzo, trabajo y fuerza. Si alguien, yo siempre digo, ¿cómo llegué yo a ser magistrado de la sala? Bueno, primero, ¿cómo llegué a ser secretario general de acuerdos de la Sala Superior? Tratando de ser el mejor secretario de estudio y cuenta. ¿Cómo llegué a ser magistrado de la sala especializada? Tratando de ser el mejor secretario general de acuerdos. ¿Cómo llegué a ser magistrado de la Sala Superior? Tratando de ser el mejor magistrado de la sala especializada. En pocas palabras, sí ha lugar a una carrera, sí ha lugar a que el esfuerzo se convierta en el fruto de una designación con la cual termine justamente, porque también hay que darse cuenta que esto es una carrera que llega un momento en el cual se acabó, ¿no? Y también lo debes entender, ¿no? A ver, por eso, la pregunta que yo les voy a hacer hoy está puesta en la presentación que me van a poner a continuación si no les molesta, ¿no?
Aquí, por ahí hay una presi que me van a hacer el favor de poner. Bueno, está cargando muy lentamente por lo que estoy viendo. Pero la pregunta es, ¿de verdad, chavos, chavas, secretarios, secretarias, ¿de verdad quiero ser secretario de un tribunal electoral? ¿De verdad? Esa pregunta se la tienen que hacer, pero la tienen que hacer hoy. No se vale decir, ay, bendito Dios, tengo trabajo. ¿Y en qué trabajas? En un tribunal electoral, pero también podría trabajar en una notaría, o podría trabajar en un despacho, o podría trabajar en un corporativo, depende de qué, pues de que consiga trabajo. No, 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 no es suficiente. Pregúntatelo, no. ¿Quieres tú ser secretario judicial electoral? Y que al final del día es, si ustedes se dan cuenta, aspiro a ser magistrado electoral. Esa es la gran pregunta que nos vamos a hacer, ¿no? Bueno, trataré de llevar a cabo algunas respuestas. Evidentemente solamente es un posicionamiento respecto de los chavos y chavas que están ingresando a la carrera judicial y que aspiran a ser magistrados algún día y que quieren llegar a la sala superior, y que a mí me encantaría estarles calentando la silla, ¿no? Para que lleguen y sean los mejores magistrados que pueda haber, que descubran que esta es su vocación. Y eso es lo más importante, de verdad, no sé cómo enfatizarlo. Miren, vamos a comenzar. Le vamos a dar la siguiente, porfis. Miren, qué bueno que estamos hablando hoy, 5 de febrero. El 5 de febrero tiene cosas, bueno, no solo es día de mi santo, por cierto, no, San Felipe de Jesús, que por cierto fue el primer, como ustedes saben, fue el primer santo de la Nueva España, ¿no? Pero más allá de eso, es la fecha en la cual se han promulgado las dos más importantes constituciones que ha tenido México, la de 1857 y la de 1917. Y esto, justamente, me hace preguntarme todo el tiempo, ¿no? Y en un día tan especial, que es, ¿qué es la Constitución? ¿Cuál es la función de los jueces constitucionales? Y hoy día todos los tribunales electorales de México son tribunales de control de convencionalidad y, por lo tanto, de control de constitucionalidad y, por lo tanto, como dice Ferrer MacGregor, son jueces interamericanos. Somos jueces interamericanos. Es decir, nosotros le damos definición al contenido de la Constitución en nuestra materia. Es espectacular ese privilegio. Pero a ver, claro que habría dos posiciones primero, ¿no? O sea, yo diría, chavo y chava, que ahorita estás ingresando a un tribunal electoral, pregúntate qué es lo que tú piensas respecto de lo que debe ser el contenido de la Constitución. Porque claro, de alguna manera a lo mejor tú estás diciendo, bueno, a ver, qué bendición que tenemos un librito, ¿no? Siempre digo eso, un librito, y lo único que tenemos que hacer es agarrar el librito, ver las palabritas y aplicar las palabritas, si es que, ¿no? Ya de suyo, cuando utilicé la palabra aplicar, ya empezamos con problemas, ¿no? Porque aplicar las palabritas no es siempre tan fácil, ¿no? Pero a lo mejor tú tienes la idea de que la Constitución y las leyes electorales es fundamentalmente, pues, una serie de reglas que simple y sencillamente los jueces tienen que aplicarlas sin mayor análisis. Si es así, pues quizá estás, pues, equivocado. Sé que acabas de terminar la carrera, pero no es así, te lo aseguro. Fundamentalmente vas a descubrir, conforme vaya pasando el tiempo y empieces a ver expedientes, que efectivamente las normas contienen valores humanos. Es que, ¿cómo te lo digo para que me escuches de forma clara? Estamos resolviendo problemas de personas y, por lo tanto, claro que tenemos que resolver justamente de acuerdo con principios y no solamente con reglas. Tenemos que interpretar las reglas, valorar los principios, ver a las personas, imagínalas, ve a tus justiciables. Es que, de verdad, no veas solo un expediente, ve a tus justiciables y entonces te vas a dar cuenta que, claro,
que tienes que hacerte preguntas constantemente que tienen que ver con principios jurídicos y también, ¿por qué no?, con principios éticos. Claro, principios éticos respecto de una moral objetiva, es decir, como yo siempre digo, una moral que se encuentre dentro del sistema jurídico, una moral, una ética que sea justo la ética del sistema constitucional. Vamos a la siguiente. No sirve, desde ahorita te digo, chavo y chava que estás terminando la licenciatura y estás entrando de secretario a un tribunal electoral, te quiero decir que te echaron a perder. Te echamos nosotros a perder. Los profesores que te dimos clase, todo lo que aprendiste prácticamente lo vas a tener que desaprender. El racionalismo jurídico echó a perder la enseñanza del derecho a partir del siglo XVIII. Ahora pensamos que podemos a través de fórmulas generalizadoras poder describir toda la conducta humana. Y esa fue justamente la fórmula que dio inicio a la codificación, al fenómeno de codificación. Pero ¿cuál es el problema del fenómeno de la codificación? A mí me encantaría poder decir que en una obra y en un librito se encuentran todas las conductas humanas descritas. Me encantaría, pero ya llevo muchos años en esto, ¿sabes? Pero tú estás pensando con tu visión de juventud y probablemente, muy probablemente, estés pensando que sí se puede. Quizá, como aquel redactor del Código de Napoleón, llegas, ¿no? Y dices, ¿no? Que además era profesor en la Sorbona y decía, yo no enseño derecho civil, yo enseño el Código de Napoleón, porque decía, la obra perfecta, donde se encuentra todo lo que hay que saber de derecho civil. Dios, ojalá fuera así. Es que de verdad, ojalá fuera, porque las cosas serían más fáciles. Pero no. La metodología que se ha utilizado en la universidad moderna, vamos a decirlo, es más propia de la literatura y más propia de la filosofía que del derecho. Y eso es algo que noto constantemente. A lo largo de los 5 años en que estuviste estudiando en la universidad, me doy cuenta que te enseñaron a tratar de comprender textos, como si estuviéramos en la literatura. A lo mejor te empezaste a hacer preguntas respecto de si el texto es correcto o no, como si estuviéramos en el mejor de los casos, en filosofía, pero más bien sería en exégesis, ¿de acuerdo? Más bien sería como una especie de filología, pero bueno. Pero no te preguntaste si estás resolviendo el caso de forma racional. No te preguntaste si estás resolviendo el caso de forma justa. Eso no te lo enseñaron. Y te quiero decir que ese va a ser tu gran reto. Tu reto no tanto va a ser la simple aplicación normativa. Ojalá fuera tan simple como decir, pásenme el libro en el que se encuentran todas las respuestas a todos los conductas humanas en materia electoral. Pásenme el libro. Aquí está, conducta número 45. No, la universidad en realidad no sirve, digamos, en la metodología actual. Se nos ha olvidado, ahora vamos a ir a la siguiente, ¿no? Se nos ha olvidado lo principal que les quedaba claro a los por ejemplo, pues a los, desde el derecho romano, pero bueno, ahorita voy a hablar de eso. Miren, pareciera que estudiar derecho es aprenderse una serie de libros, cuando lo fundamental tendría que ser capacitar a las personas en la resolución adecuada de casos prácticos. Repito, le quedaba muy claro esto a las personas en el pasado. Pareciera que vamos a decirlo así, que hemos perdido la noción los juristas, los abogados, los licenciados en Derecho, hemos perdido la visión de que nuestro trabajo es resolver conflictos humanos. Qué bueno que aprendiste tantos libros, te doy felicidades, es un esfuerzo, te titulaste, mano, o mana, te titulaste, eso no es poca cosa. ¿Pero estás capacitado para resolver problemas? La siguiente. Yo siempre digo, yo soy un gran defensor
del estudio del derecho romano en las universidades. Claro, el problema es que sea, digamos, la forma en la cual se enseña el derecho romano. Siempre digo, ¿por qué tenemos que estudiar derecho romano? Porque, bueno, así como en las escuelas de música o en las escuelas de pintura, pues a ver, en una escuela de música, pues estudian a Bach, a Beethoven, ¿no? A Vivaldi, ¿no? Y en las escuelas de pintura, pues a Picasso, a Leonardo, a Miguel Ángel, ¿verdad? Nosotros tenemos también que estudiar a los romanos, porque ahí fue el momento en el cual, por primera vez en la historia de la humanidad, se empezó a crear una ciencia jurídica. Entonces tenemos que aprender de los romanos la manera en la cual ellos, y aquí viene el tema, ellos resolvían los conflictos. No debe, creo yo, no debe fundamentalmente estudiarse como si fuera un hecho de historia o de literatura, no, tiene que estudiarse como los casos prácticos, porque lo importante es la metodología del pensamiento para la resolución de casos. Normalmente no se estudia así el derecho romano. Si entendemos que es la metodología del pensamiento la que nos lleva a la adecuada aprendizaje del derecho romano, y a partir de ahí, del aprendizaje también, vamos a decirlo, por parte de todas las personas que quieren ser juristas, de la manera en la cual ellos resolvían sus conflictos personales, bueno, es que justo nos servirá de mucho. Siempre digo, a ver, les pregunto a mis alumnos, ¿por qué los romanos pasaron a la historia? Y siempre les digo, recuerden, los romanos no pasaron a la historia, pues, por ejemplo, por su filosofía. No, pues es verdad, sí tenían algún que otro filósofo de importancia, pero lo que hacían fundamentalmente era copiar lo que habían leído con los griegos. Tampoco era un tema de religión. Es verdad, tenían religión, obvio, pero también es verdad que tenían su concepto religioso era mucho más complejo que el que podemos hoy día entender. Es decir, por un lado adoptaban religiones públicas y también tenían religión privada. Las religiones públicas normalmente las copiaban de los pueblos que ellos mismos conquistaban, lo cual no les, o sea, lo mismo es, y lo han podido ustedes ver sin duda alguna vez, ¿no? Es decir, llegaban a Grecia y adoptaban, ¿no?, su religión, llegaban a Egipto y adoptaban su religión pública, y en privado tenían una religión muy particular. No pasaron por esos estudios teóricos, tampoco por su literatura, ¿de acuerdo? Ellos eran fundamentalmente personas que pasaron a la historia por la política, por el ejército, digamos, por sus conquistas bélicas y por el derecho. ¿Y qué tienen en común estas tres materias? Son prácticas. Por Dios, entiende, esta materia, nuestra materia, es práctica. Si no te gusta resolver problemas, pues te equivocaste de materia. Estudia literatura, estudia filosofía, escribe libros, ¿no? Como yo siempre digo también que a veces, ¿no?, que digo es, los inteligentes que se vayan a la universidad, ¿no?, y que escriban libros y que den clases. Los listos, los que resuelven los casos, los que son solo listos, esos que se vengan conmigo a trabajar. Ahora, fíjense bien. Fíjense, ¿cómo les quedaba claro a los romanos que lo importante era la solución, que la solución fuera aceptable entre las personas de la propia, digamos, sociedad que compartían? Recuerden, cuando la metodología del pensamiento jurídico romano se va dando, se da como un fenómeno natural. Es decir, no surge del Estado hacia la sociedad, sino al revés, de la sociedad hacia el Estado. Y en una sociedad rural, porque era fundamentalmente rural. Siempre digo, tenemos un conflicto. ¿Cómo lo resolvieron los pueblos de la antigüedad diferente a los romanos? Decían, uy, pues vamos con los curas, con los sacerdotes, y que ellos nos digan qué es lo que Dios dice y cómo lo resolvemos. Bueno, a partir de que Neo Flavio da a conocer las tablas y las fórmulas, se rompe el principio de religiosidad del derecho romano, y eso hace que pueda evolucionar. Es decir, ya no hay que acudir a los dioses. Ahora podemos tratar de resolver
los conflictos a través de la razón. Porfa, es que qué claro le quedaba a los romanos que tenían que resolverse antes que otra cosa los conflictos conforme a la razón. Qué claro le quedaba a los romanos que tenía que haber, una vez emitida, digamos así, la sentencia, tenía que haber una sensación de justicia y una sensación de la autoridad, digamos, de que la autoridad, que no era autoridad, era una especie de arbitraje, vamos a decirlo así, se había resuelto de manera adecuada. Y cuando esta persona, este árbitro, ¿no? Porque obviamente no había jueces, entonces lo que hacías era, ay, tengo un problema, pues vamos a buscar al sabio de la aldea, vamos a buscar el inteligente de la aldea, vamos a buscar al buen padre de familia, al que todos sabemos que es una persona decente, vamos a presentarle el problema y que él nos diga cómo resolver. Una vez resuelto, todo el mundo decía, ah, qué inteligente, qué justo, qué racional. Y después alguien dijo, vamos a ponerlo por escrito, es tan inteligente, ¿no? Y así fue como fueron surgiendo, pues no sé, las sentencias de Paulo, de Modestino, ya. Magistrado, tu micrófono. Gracias. ¿Oyeron Paulo y Modestino o no? Digo, para saber si me echo para atrás, ¿no? Bueno. Y entonces alguien empezó a escribir estas sentencias, es decir, estas resoluciones a los casos prácticos que se les presentaba para que pudieran ser, digamos, analógicamente aplicadas por otras personas que se encontraran en igual circunstancia. ¿Eran obligatorias? No, pero eran tan racionales, eran tan claras, pero sobre todo tan justas, esa sensación que, bueno, todo el mundo decía, bueno, pues a ver, sí se puede resolver de manera diferente, pero esta es la solución racional. Y a partir de ahí, o bueno, la racional para Modestino, la racional para Paulo, la racional para cada uno de los romanos de la época. Fíjense ustedes cómo entonces en el derecho romano esta fórmula, esta metodología de solución a través, digamos, de la resolución racional de los conflictos, de su aplicación analógica y sobre todo de la discusión de la solución, vamos, era la forma en la cual se genera un derecho que después le sería, digámoslo así, y utilizando palabras que son del siglo XVI, entonces no son del todo ciertas, pero lo voy a decir así. Esta solución le resultaba entonces obligatoria al Estado, porque era la solución racional y justa. Si te queda claro que en la historia de la humanidad, los mejores juristas de la historia, los que sentaron todo lo que vino después, no buscaban aplicar las normas no, al contrario, abandonaron las fórmulas, abandonaron las 12 tablas en sí mismas. Lo que querían, ¿qué era? Resolver bien el problema. Pero la universidad nos ha cambiado la metodología. Esta universidad actual. Vamos a la siguiente. Mire, perdón que lo diga. Yo se lo digo todo el tiempo a mis secretarios. Tu visión tiene que ser la de solución del problema. Perdón, es que luego los abogados, ¿no? A mí me pasa todo el tiempo, todo el tiempo, que luego, no sé, y seguramente he caído yo en el mismo error, yo no soy mejor que nadie. Evidentemente, uno va a una conferencia y dice, uy, qué gran conferencia, yo creo que es la mejor conferencia de la historia de la humanidad, y le preguntas, oye, ¿y de qué se trató? No sé, pero fue espectacular, ¿no? Hizo citas en latín, ¿no? Y bueno, a ver, ¿cómo te digo? Que no sé si fuera tan buena. Los abogados muchas veces complicamos las cosas. La pregunta es, ¿la sentencia es útil para resolver el conflicto? ¿Te das cuenta que el juez debe hacer justamente fácil la solución y no complicarla? ¿Te das cuenta que debes buscar disminuir la gravedad del problema planteado? Es que, a ver, es que resulta tan evidente, ¿verdad? Pero es que es tan evidente que luego es lo único que no pareciera que recordamos. Porfa, los jueces estamos para resolver los conflictos. Porfa. Chavo, chava, sé que acabaste la universidad ayer.
Y sé que hoy estás en un trabajo nuevo, como yo estuve hace 24 años, justo cuando tenía poco más de 24 años. Y estás ahí ante el expediente por primera vez. Preocúpate primero por pensar si la respuesta es racional y justa. Porfa, probablemente cambie tu visión. Vamos a la siguiente. Y justo por eso es que ahora, ¿no? Ahora, esto no significa que pues, uno no tenga que hacer la tarea y se tenga que poner a estudiar filósofos y cosas así, entre otras cosas, porque es divertido, ¿de acuerdo? Pero bueno, como dice Dworkin, ¿no? Hay casos que se llaman difíciles, es decir, que admiten varias soluciones. Van a decir que esos son la excepción. No, lamentablemente para ti, te vas a dar cuenta que son la mayoría. Casi todos los casos admiten varias soluciones. Entonces, lo que tú tienes que hacer justamente es, si te estás preocupado solamente en, ¿qué dice la jurisprudencia? ¿Qué dice el texto literario que te obligaron a memorizar en la escuela? ¿De acuerdo? Probablemente te equivoques. Pero si en cambio estás justamente buscando a través de las técnicas que conoces, ¿no? La subsunción, la ponderación, las vías de control constitucional. Pero si estás viendo en estos casos difíciles que admiten varias soluciones, primero, reconocer las soluciones posibles e irte por la que te parezca más racional, quizá en una de esas no te equivoques. Aún así habrá gritos, aún así los justiciables que nunca han perdido un juicio de manera justa, ¿de acuerdo? Pero bueno, si al menos una vez que acaben los gritos, no durante los gritos, de verdad que no, nadie va a pensar, porque no van a ser tanto los gritos que van a ensordecer el ambiente. Pero a ver, cuando pasen los gritos, cuando haya calma, quizá alguien lea la sentencia. Uno. Y en una de esas dicen, pues más allá de los gritos, no es tan mala la solución. A mí me pasó, un día les cuento en qué casos, ¿no? Cuando yo era magistrado de la especialidad. Lo bueno es que en la sala superior ya nunca me sucede, ¿no? Bueno, vamos a la siguiente. Sí, la siguiente otra vez. Por eso, te digo desde ahorita, desaprende lo aprendido en la escuela. No es que te haya hecho mal. 5 años de leer libritos y pensar que eso es el derecho, está padre. No, a ver, entre eso y no hacer nada, pues estuvo bien. Pero a partir de ahora, empápate de los casos y los expedientes. ¿Cómo se llega a ser un buen juez? Leyendo sentencias y leyendo expedientes. Es que yo quisiera decirte que hay otra forma. De verdad quisiera podértelo decir. No la hay. Yo aprendí a resolver casos leyendo las sentencias de Leonel Castillo, de Mauro Miguel Reyes Zapata, leyendo las de doña Alfonsina Navarro y, por supuesto, escribiendo las de don José Luis de la Pesa. Sí, así aprendí. Y lo que me enseñaron en la escuela no me estorbaba y de repente me servía, pero lo que me servía era leer sentencias. No lo olvides, lee sentencias, Así vas a aprender a ser juez. Ahora, y poco a poco, te vas a ir dando cuenta que es con prudencia y con valentía que los jueces trabajan. Temis, la diosa griega de la justicia, tiene en una mano la balanza, la prudencia, pero en el otro, la espada. Quizá te dé miedo, muchas veces, darte cuenta que la solución racional y justa te va a enfrentar a problemas ya, digamos, te va a enfrentar a poderes, pues por así decirlo, y aunque suene redundante, poderosísimos. Y no solo es el gobierno, a veces el gobierno está con mucho menos fuerza que los poderes económicos, o con muchísimo menos fuerza pues, que los poderes que en realidad generan opinión pública, la televisión, la radio, la prensa, ¿no? ¿Cómo decía ese presidente de la República que a los perros se les callaba periodicazos? ¿No? Pero la pregunta es, ¿quieres actuar bien o quieres actuar mal? Prudencia y valentía. Y sí, después vendrán los gritos. Pero quizá un día, en 10 años, cuando ya se acaben los gritos, alguien leerá tu sentencia. Y quizá le sirva de ejemplo a otra persona que se está formando como juez. Y quizá esa persona querrá hacer lo correcto. Vamos a la siguiente.
Yo por eso te digo, hoy que estás entrando a ser secretario, perdón, si no quieres ser juez, chavo, chava, vete a una notaría. Si no quieres ser juez, chavo, chava, vete a un corporativo, porque además te tengo una noticia, no vas a ganar mucho en esto. Vas a vivir razonablemente. Es decir, pues sí, podrás aspirar a tener una vida mediana, sana, a mí me parece justo, ¿no? Pero a ver, si quieres un yate, si quieres 3 casas, si quieres un avión, no, hombre, no es esto lo tuyo. Ah, pero si quieres tener el privilegio de impartir justicia de manera prudente y razonable en los conflictos de los demás, si sientes en tu corazón que eso es un privilegio, yo diría, un honor que el Estado mexicano, Dios, tu país, te ha dejado, este es tu camino. Una vez un profe al que yo quiero con todo mi corazón, un día me dijo, yo quería ser notario, ¿no? ¿Cómo no? Mis cuates notarios tienen yate, tienen 3 casas, ¿no? 3 casas por año. Sus mayores conflictos, y yo los considero, son dificilísimos. Con todos mis ahorros de este año, ¿dónde me compro casa? ¿En Valle o en Malinalco? Y están así, ¿Valle o Malinalco? No, yo lo sé, esos conflictos son durísimos. Ah. Y entonces ese profe me dijo, hazte juez, no sé qué vio en mí, pero me dijo, hazte juez, no te vas a hacer rico, pero harás historia. Si quieres hacer historia, si quieres ser parte de la historia, si quieres sentir ese honor que significa ser juez y tenerse investidura y levantarte por la mañana y decir, sí, esto es la razón por la que he nacido. Sí, no es el dinero. ¿Qué es? Es un honor, un privilegio y tengo que estar a la altura de las circunstancias. Si estás dispuesto después de eso a sacrificar tu vida personal, porque ay Dios, sí, aquí se deja la vida, ¿eh? Yo digo que esta es la zona yo decía, de las viudas y viudos del tribunal, es decir, los maridos y las señoras, las esposas de funcionarios y funcionarias del tribunal, normalmente en realidad son viudos, ¿no? Ellos están en su oficina trabajando días, horas, fines de semana. En proceso electoral dejas una fotografía, ¿no? Y reapareces cuando el niño ya tiene un año después, ¿de acuerdo? Si estás dispuesto a sacrificar tus desvelos, tu tranquilidad, tu sueño, porque resulta que quieres ser merecedor de este privilegio, este es tu trabajo. No vas a ser rico, pero no sé por qué creo que te vas a sentir orgulloso de ti mismo todas las mañanas. No vas a tener en realidad ningún poder, no, pero vas a estar tranquilo, porque vas a estar impartiendo, Dios, qué palabra tan fuerte, estarás impartiendo justicia. Vamos a la siguiente. Yo diría, voy a empezar a decirte cosas que a lo mejor te sirven, a lo mejor no, ¿de acuerdo? Pero te lo quiero decir, chavo y chava, que estás empezando en esta carrera. Mira, y son algunas cosas, por ejemplo, una vez Leonel Castillo dijo, y me parece súper importante, el que solo derecho sabe, ni derecho sabe. Guárdalo en tu corazón. Lee literatura también, pero a ver, es que te pasaste 5 años en la escuela leyendo literatura pensando que no era literatura, pero ahora sí lee literatura. ¿Sabes por qué? Porque con eso vas a entender los conflictos humanos y la percepción respecto de las circunstancias humanas. Y entiende que esa misión de resolver conflictos te ayuda a través de lecturas, ¿no? Que no nada más sean de derecho. Lee sentencias, ya te lo había dicho. Lee las noticias y diría yo que de alguna manera también, en tu tiempo libre, que no va a ser mucho, pero en tu tiempo libre, también alimenta tu corazón. ¿Por qué no? Poesía. Ay, me encanta la poesía. Soy un cursi, lo sé. Alimenta tu corazón, pintura. ¿Sabes por qué? Porque tienes que entender que todo lo humano te va a ayudar a ti a resolver los conflictos humanos. No eres mejor que nadie, ¿de acuerdo? No eres el superhombre que no vas a estar lleno de temas. Y eso
Entender a los demás te va a ayudar justamente a resolver los conflictos. La siguiente, por favor. Yo te digo desde ahorita, tienes 24, 25 y 26, pero no importa, empiézate a imaginar como juez, empiézate a imaginar como magistrado electoral. Y si es así, empieza a admirar a algunos magistrados electorales. A mí me sirvió mucho eso. Yo, muchos años me diciendo, yo quisiera ser la 10ª parte de buen juez, que era don José Luis de la Pesa, por ejemplo, ¿no? O doña Alfonsina Navarro, ¿no? El mismo magistrado Luna, por supuesto, ¿no? Y empieza, no significa que tú les copies el estilo, pero quizá encuentres un magistrado por ahí, quizá, que pueda servirte de ejemplo. No va a ser perfecto, no es repito, no hay nadie que sea el superhombre, pero quizá empiezas a analizar. ¿Por qué? Porque entonces te empiezas a hacer preguntas. ¿Qué juez quiero ser? ¿Un juez así, muy exegético a la manera del siglo XIX? Se vale y no vas a tener casi problemas, ¿eh? Porque si tú llegas y dices, aquí está el librito, ¿no? Pues nadie te va a poder decir más que, pues es que aquí está el librito, ¿no? Y tú vas a decir, pues el librito, ¿no? A lo mejor no. Y dices, no, más allá del librito está el sentido del librito, el principio que fundó al librito. Y lo que voy a tratar de hacer es justicia y hacer lo racional. O más bien te vas a hacer preguntas respecto de la sentencia. Esta norma, por ejemplo, puedes decir, pues es muy clara y muy precisa, pero es completamente contraria al resto del sistema. Si la aplico de manera textual, probablemente rompa con todos lo demás que se encuentra en el sistema. Y entonces digas, no, la voy a quitar. ¿Qué cosa? Empiézate a preguntarte, ¿quieres ser un juez progresista, conservador? ¿Quieres ser un juez democrático de alguna manera? Lo cual creo que eso sí, me parece que un juez electoral pues debe coincidir con dos cosas. Una república es preferible a un sistema monárquico, ¿verdad? Obvio. Es mejor una democracia que una dictadura. Perdón que lo diga. Obvio, no, si no, pues dedícate a ser juez familiar. No. Y, por supuesto, pregúntate todos los días si estás dispuesto a cargar sobre tus espaldas el conflicto que se te va a venir encima, ¿no? La siguiente, por favor. Bien. Yo también creo que los jueces, todos los magistrados y jueces nacionales, tenemos que tener una visión de trabajo en equipo. Tenemos justo, ¿no? El trabajo de la ponencia. Yo a la ponencia, de verdad, ocasionalmente la llamo la familia del trabajo. Yo me moría de risa cuando yo era chavo y alguna vez escuché a don Fernando Gesto decir una de esas frases que uno dice, Dios, de verdad que habría que ponerla con letras de oro. Don Fernando decía, bueno, los fines de semana son para la familia y de lunes a viernes para la gente del trabajo, es decir, la que normalmente sí queremos, ¿no? A ver, porque claro, estás todo el tiempo con ellos. Una ponencia es una familia. No, nadie es más importante. Y como en las familias nadie es más importante. Lo que pasa es que cada persona en la familia tiene una diferente función. Y sí, entiéndelo. Los vas a ver muchas horas, mucho tiempo. Date cuenta de tu lugar y aprecia el lugar de los demás. Y yo diría también que no hay que tratar de ser, vamos a decirlo así, no hay que tratar de ser otra persona, ¿no? No quieras el puesto de hija cuando pues eres primo, no quieras tener el puesto de cuñada, pues cuando eres hijo, ¿de acuerdo? Bien. Y yo diría, repasa todos los días tus lealtades. Sí, debes ser leal al magistrado también, porque pues, evidentemente eres parte de ese equipo. Pero lo importante es, debes ser leal a tu corazón, la resolución correcta y adecuada del conflicto. Debes ser leal a la institución, neta no es, a ver, esto es lo más importante, no hagas nada que sea contrario a la institución, porque somos parte de una institución, somos parte de un poder del Estado, ¿no? En el caso del Tribunal Federal, o de un órgano que imparte justicia, que tiene también un poder dentro del Estado, pero bueno, y justo, ¿no? Entonces, ten lealtad a la sociedad, al Poder Judicial Federal en su caso, al tribunal al que perteneces, al pleno y al magistrado, ¿no? Y trata de serle leal a todos, ¿no? Así, a todos.
Ahora, la siguiente. Es bien difícil el tema de la interacción con el magistrado, chavo y chava, ¿eh? Yo te lo digo desde ahorita. Aquí está el tema fundamental. Yo, sin embargo, siempre he dicho que a mí me gustan los secretarios que me llevan la contraria. Los que en verdad me hacen dudar. Si yo quisiera un secretario que repita lo que yo digo, pues me compro un perico. ¿Ya me entender? O me grabo. Y después hago correr la cinta. No, ya no hay cintas, pero bueno, se imaginan la edad que tengo ya con eso. Pero bueno, en fin, vamos a discutir con el magistrado y probable, claro, con prudencia, porque recuerda que el magistrado siempre también tiene normalmente más problemas, muchos más problemas. Entonces, sé prudente, pero yo me acuerdo, yo creo que yo me gané al magistrado Luna en particular porque le llevaba la contraria, ¿no? Es decir, nunca le decía, oiga, jefe, qué inteligente es usted, qué decisión tan buena está tomando, ¿no? Le llevaba la contraria y en una de esas lo convencía, o no, ¿de acuerdo? Bien, pero no olvides que también tú eres depositario de la confianza que el Estado te tiene frente al caso y tienes que sensibilizar a tu magistrado del tema. Yo siempre tuve como secretario la política de pelear por mi caso. No, jefe, no es así. No, jefe, no es así, ¿no? Y ya casi me lo aventaba en la cara y me decía, sí, pero el magistrado soy yo. Eso pasaba después. Pero yo sí lo peleaba, la verdad, ¿no? La siguiente, por favor. Ahora, resolver muchos casos a lo largo de los años, ojalá te pudiera decir que con que tomes un diplomado es suficiente para que seas buen secretario, ¿eh? No, este curso te va a servir, pero no. A ver, no hay que hacerse bolas. Solamente después de 2 o 3 años, al menos, de estar leyendo sentencias y viendo expedientes, es que vas a empezar a decir, ahora sí empiezo a ser un buen secretario, ¿de acuerdo? Y entonces te habrás dado cuenta que a través de la lectura de casos y expedientes y sentencias y proyectos, es que te estás empezando a tener una nueva habilidad, que es la prudencia en la resolución de los casos en concreto. Pero eso solamente es con tiempo, ¿eh? No es tan fácil, ¿no? A mí, si alguien me pregunta, yo digo, ¿qué trabajo tan difícil tengo? Y sin embargo, no lo cambio por ninguno. Nunca voy a tener un yate, no me importa, es maravilloso mi trabajo. Me gustan los yates, ¿eh? Pero eso no significa que lo que este trabajo valga, un día de mi trabajo no vale lo que 7 yates, de verdad no. Es apasionante. Ayer la sesión terminé muerto, cansadísimo, y no cambio el día de sesión de ayer por 7 yates y 8 casas en donde ustedes quieran. ¿De acuerdo? Bueno, la siguiente, por favor. Recuerda también que le vas a cambiar la vida a alguien, ¿de acuerdo? Todo el tiempo vas a estar frente a personas, le vas a cambiar la vida, vas a ser parte de la historia, vas a definir la historia. Una de tus sentencias va a cambiar quizá tu estado, quizá vaya a cambiar un municipio, quizá vaya a cambiar de verdad el desempeño, porque no va a ser lo mismo que alguien sea gobernadora que otra persona, presidente municipal, diputado, no, ustedes lo saben, esto cambia. Por eso tienes que también, repito, una cosa es importante, ¿eh? Cuando llegues con el caso, con el magistrado, trata de entender el conflicto integral. Vas a decir, oh, aquí está la ley, aquí está la Constitución, aquí está la jurisprudencia, aquí está el expediente. No está mal, o sea, sí es un buen principio. No es suficiente. ¿Qué conflicto político hay aquí atrás? ¿Cuál es los intereses que se encuentran atrás del caso? Trata de entender y dale a tu magistrado todo. Oiga, jefe, en el expediente hay esto, pero fíjese, vi esto en redes, vi esto en las noticias. Yo creo que también se vale, ¿eh?, para sensibilizarlo y seguro lo va a agradecer muchísimo. De verdad que sí. Pero yo diría algo más. A ver, no nada más somos justicieros o justicialistas o como lo quieran llamar. Debemos, creo, tener un compromiso firme con los derechos humanos. La democracia ya no solamente es selectiva,
cuando doy curso de teoría de la Constitución, que es de lo que más me divierte, siempre les digo a los chavos, a ver, si la democracia implica que haya un ganador de mayorías, pero no se puede permitir que las mayorías aplasten a las minorías. No se puede permitir que las mayorías impongan su agenda en contra de los derechos básicos de las minorías. Si te queda claro eso, muy probablemente tengas una visión de derechos humanos. Sí, las mayorías, pero entonces, vamos a decirlo, si fuera solamente mayoría, ¿no? Pero no, es fundamentalmente democracia, son derechos humanos. Que te quede claro. La siguiente. A mí no me sirven para nada los argumentos de autoridad. No, de hecho no los soporto. Es que Ferrajoli, es que en el tribunal alemán, de verdad, no lo soporto. Yo lo que necesito no es la autoridad, necesito el argumento. ¿Qué me importa quién lo dijo? ¿Ferrajoli, el tribunal alemán o Juanito Pérez? Es que Ferrajoli, el tribunal alemán o Juanito Pérez son más listos que uno. A ver, no, lo que necesitamos es entender si este argumento nos sirve para resolver de manera justa y racional el caso. Yo le prohíbo a mis secretarios que pongan argumentos de autoridad en mis sentencias. Nunca cito libros, nunca cito tribunales extranjeros. Lo que necesito es resolver el conflicto. Eso te va a servir para estudiar el caso, pero no te va a servir fundamentalmente para convencer al lector. El lector se va a convencer fundamentalmente si la solución es justa y racional. Recuérdalo, justa y racional. Identifica el problema. Yo lo hago a través de preguntas. Una pregunta, un caso. Normalmente, de verdad, lo he visto de otras maneras, pero normalmente es una pregunta, un caso. Los casos más grandes, quizá los que tengas 2 o 3 al año, sean más preguntas, pero normalmente es una pregunta, un caso. Digamos, la litis se puede plantear con una pregunta, encuéntrala. Yo te diría algo más. Esta frase que se la oía a Vargas Llosa también en una entrevista que dio, me parece muy claro. Bueno, ya entendiste el caso, ya encontraste, identificaste el problema, ya tu magistrado te dio luz verde, ya vas a escribir. Que te quede claro, solo escribe bien aquel que piensa bien, ¿de acuerdo? Entonces, antes de escribir, piensa si estás en verdad pensando bien. Por ejemplo, a mí me sirve muchísimo, pero muchísimo, los índices. De verdad, a mí, es que yo me acuerdo que cuando empecé a ser magistrado en la sala especializada, le decía a mis secretarios, oye, a ver, venía el proyecto y le decía, está bien el proyecto, pero antes quiero ver el índice. Un índice, pero bien esquematizado, de tal manera que yo decía, ya leí, o sea, no nada más voy a leer un texto, sino fundamentalmente estoy entendiendo la manera en la cual estás demostrando que el caso se está solucionando de forma racional y justa. Bueno, entonces te voy a dar unas pocas, digamos, consejos. La siguiente, por favor. Mira, yo diría, a mí funciona, después de hacer el índice, yo les digo a mis secretarios, una idea, un párrafo. Si tienes que, a ver, claro, si tú eres Luis de Góngora y Argote, o si eres Lope de Vega, pues probablemente lo vas a poder hacer de otra forma y va a quedar precioso, y vas a pasar a la historia de la literatura. Pero si eres una persona normal, no sé por qué creo que en una de esas todos somos normales. Pues mira, que te quede claro, no metas 2 ideas en un párrafo, una idea, un párrafo. Párrafos cortos, porque yo siempre pongo un ejemplo, pero yo creo que es verdad, tengo un compañero, o sea, es decir, el ejemplo es claro y me parece que es verdad y que aplica. Tuve un compañero cuando yo era secretario, que ahora es magistrado, y que hacía sentencias de un solo párrafo, ¿no? Y entonces decía, un solo párrafo de 300 páginas, nunca había un punto y aparte. ¿Se imaginan el cansancio? A ver, piensa en tu lector, sí, piensa en tu lector, y no le estás escribiendo a los de la ponencia de al lado, le estás escribiendo al justiciable y a la sociedad. Piensa en tu lector, párrafos cortos. Nunca, bueno, ya, esto siempre se los dije a mis secretarios, y ojalá lo hubieran cumplido cuando estaba yo en la especializada. Mire, yo les decía, muchas cosas pueden pasar, nunca
sobre todo, contra constancias y nunca contra jurisprudencia. Ojalá lo hubieran cumplido. Y lo digo así, porque me acuerdo que alguna vez nos revocaron por algo parecido a esto. Nadie es perfecto, y con toda la vergüenza del mundo dije, ay, bendito sea Dios que existe la sala superior y que están para corregirnos. No, pues, la verdad, me equivoqué, pues que, a ver, que levante la mano el perfecto porque me quiero ir a comer con él. No, bueno, a ver, le invito a la... Ahora, otro consejo que les doy a los secretarios jóvenes es, y este me lo dio doña Alfonsina Navarro, muy importante, pero muy importante. Un día, doña Alfonsina me pasó un tema de un partido nacional que ya no tiene registro y que justamente empezó a tener conflictos internos de muchísima importancia. Yo no sé, porque ya no recuerdo, pasó hace 15 años. Doña Alfonsina, ¿qué habrá visto en el proyecto que le presenté que me dijo, a ver, Felipe, te voy a dar un consejo, piensa en el cumplimiento. Antes que otra cosa, piensa en el cumplimiento. Si le vas a ordenar al sol que se ponga, que sean las 19 horas, ¿no? Y estés en México, claro. Si le vas a ordenar al sol que salga, pues que sean las 7 de la mañana. No pidas cosas que son contrarias a la naturaleza o al orden propio, pues de todo lo que está sucediendo. Y ahí es donde se nota que muchas veces puedes estar pensando en la literatura y en la filosofía, pero no en el caso. Si piensas en el caso, piensas en el cumplimiento. Y doña Alfonsina, que cuando llegó aquí ya tenía varias décadas de haber sido jueza de distrito y magistrada de colegiado, pues la verdad todo el tiempo estaba pensando en el cumplimiento. Entonces yo siempre pienso, a ver, a veces seguro lo haré de manera muy torpe y equivocada, ¿no? Pero siempre trato de no generar, digamos, a través de mi sentencia, un incumplimiento, ¿no? Porque luego es, qué buena sentencia, pero nunca se va a cumplir, ¿no? Bueno, la siguiente, por favor. Mira, por otro lado, no hay que sentirse avergonzado de equivocarse. Hay que tratar de no equivocarse, ¿eh? Pero, pues te vas a equivocar. Porque como bien decía don José Luis de la Presa, solo no se equivoca aquel que no trabaja, ¿de acuerdo? Pero trata de no equivocarte. Y si la metes, o sea, si metes la pata, sácala rápido. Lo que no se vale es decir, ya metí la pata, pues a meterla más, porque me da pena reconocerlo. No, sácala, hombre, pues ya está, ¿quién es perfecto? ¿De acuerdo? Y sí, la justicia electoral va a ser la prioridad de tu vida, pero vas a sentirte tan contento, vas a de verdad tan orgulloso, ¿no? Que probablemente al final digas, vale la pena. Y en mi ponencia tengo escritos dos frases en una pared que pintamos con pizarrón, que es, failure is not an option, ¿no? Que fue la frase del Apolo 13, ¿de acuerdo? Que decían, que justamente era, no podemos fracasar. Y segundo, vanguardia o morir, que esa fue por un restaurante al que fui y que me pareció padre que un chef la puso y dije, es verdad, que nos quede claro, pero ese es mi punto de vista, ¿de acuerdo? Muchas veces vas a tener miedo al afrontar el expediente porque vas a decir, Dios, tengo un cuarto completo de constancias que leer yo solo. Te tengo una buena noticia. Empieza ahorita y deja de pensar en lo difícil que está. Empieza a trabajar. Ese es el tema. Y no te preocupes si después de eso te turnaron otros 7 asuntos. Yo alguna vez llegué a tener 11 asuntos turnados. ¿Cómo los saqué? Pues de uno en uno. Es decir, si estaba metido en el asunto 1, pensaba en el asunto 1, veía las constancias del asunto 1, terminaba. Inmediatamente entraba al asunto 2 y después al 3 y así. Lo que no puedes es estar en el asunto 1 pensando en el asunto 3, revisando las constancias del asunto 4. Si es así, quizá te equivoques. Digo, a lo mejor eres un genio y si es así, por favor, vente a trabajar conmigo, te estoy esperando. La siguiente. Miren, yo también creo que debes conceptualizarte de qué lado de la fuerza quieres estar. Si quieres estar del lado del dark side o si quieres estar del lado de la fuerza, ¿no? En términos de Star Wars. En una de esas, te late estar del lado de la fuerza. Espero que vean aquí, ¿de acuerdo? Realmente lo espero. Ahora, la pasión también
es muy importante. Yo digo, yo recuerdo, todos luego me dicen, ¿cómo le haces para recordar expedientes de hace 15 años con esa puntualidad? O cosas, o cositas pequeñitas. Les voy a decir cómo. Porque cuando lo resolví con toda mi pasión. No, con pasión, no con poquita emoción, con mucha emoción, con mucha panza, claro, sí, con juicio, con racionamiento, sí, pero con panza, con pasión, sabiendo que este es un gran trabajo y es un privilegio. Y lo que se ama, no se olvida, así de simple, ¿de acuerdo? Yo he dicho varias veces que nuestro trabajo es un privilegio, pero claro que es un privilegio. Estás resolviendo los casos que tienen que ver con el gobierno de los demás. Dios, es un privilegio. Eso es un privilegio, no tener un yate. La siguiente. Miren, yo quiero decir, digamos, finalmente, que debes entender, tú, chavo y chava, que estás empezando esta carrera, esta hermosísima carrera, que probablemente estés destinando tu vida a hacer justicia. ¡Wow! Dios, siempre les digo a los chavos y chavas que están conmigo, que probablemente los que crean que existe Dios, voy a utilizar una fórmula, los que no, pues les pido que pues no se enojen, ¿de acuerdo? Pero probablemente Dios tenga una cajita con sus tesoros más grandes. Y en esa cajita, yo no sé por qué creo que está la justicia. Date cuenta que cuando estás sirviendo a la justicia, estás sirviendo no solo a los valores más importantes de la sociedad, sino fundamentalmente a los valores más importantes de la humanidad. Y eso es un privilegio y sobre todo es una pasión. Y felicidades, estás empezando la carrera que será, bueno, tu destino, tu vida, y que dejarás en ella tu alma, tu corazón, tu sangre. Quizá no te hagas rico, pero harás historia, ¿no? Entonces, bueno, yo también los invito a que me sigan en redes y pues con esto yo daría por concluida esta conferencia. Muchas gracias. Muchas gracias, magistrado Felipe. Una excelente conferencia. No me dejó hacer una breve reseña de su currículum, pero con esta excelente explicación que nos ha dado sobre cómo debe ser un secretariado electoral, yo creo que ahí nos deja un reflejo de su preparación, de su capacidad, de su experiencia y sobre todo que le encanta la docencia. Muchas gracias. Yo me quedo nada más con dos frasecitas y una pregunta. Una es que un juez debe ser creativo, prudente y valiente. Y de que no nos dé miedo, que nos atrevamos. El derecho lo estamos haciendo día con día. Otra, pues que debemos de resolver de una forma racional y justa. Y al final que nos hagamos la pregunta si la sentencia que estamos nosotros emitiendo es útil para resolver el conflicto. Muchas gracias, magistrado. Hay una pregunta, no sé si puede hacérsela para que la pueda responder, claro. La de Emanuel Salazar. Dice, en el pensamiento crítico de la persona juzgadora, ¿qué rol adquiere la imaginación y la creatividad? Bueno, yo les voy a decir que eso es la base de todo, ¿eh? Yo, la verdad es que luego me dicen que de dónde me saco tantas ideas respecto de soluciones paralelas, ¿no? Pero es importante. La creatividad es básica. Es como un médico, ¿no? ¿Han visto a House, por ejemplo? Ustedes, ¿no? Doctor House, ¿se acuerdan que cuando está Doctor House llega y le plantean el caso, House está, dale que dale en la mente, pero lo que está dando, si ustedes dan cuenta, es la creatividad de la resolución del problema, ¿no? Es un problema médico. Pues es igual aquí. La creatividad es básica, la imaginación es todo, ¿no? Porque si entendemos que lo que estamos haciendo es resolviendo el conflicto, pues busquemos la resolución adecuada y para eso tenemos que utilizar fundamentalmente nuestra razón y nuestra creatividad.
Yo también diría algo más, lo digo con sinceridad. Los abogados somos muy conservadores. Nos dicen, y es porque a partir del siglo XVIII nos dicen, es el principio de autoridad con el que tienes que actuar. Obedece a la ley, a la prudencia, a la constitución, ¿no? Pero yo siempre pregunto, uno, ¿vamos a resolver lo tonto, lo irracional, de acuerdo a una norma tonta o irracional? ¿Es así? ¿Quién ahora va a ser el tonto o irracional? ¿No? El legislador fue tonto e irracional y nosotros vamos a pasar a ser igual de tontos e irracionales. Segundo, vamos a preguntarnos también en la resolución del conflicto si esta solución la quisiéramos inclusive para nosotros mismos. Muy probablemente ahí encontremos la solución correcta. En fin, esto es un poco lo que, de verdad, el tema de la creatividad se me hace muy importante y que no nos condicionemos exclusivamente a repetir lo que nos han enseñado que tenemos que hacer. A ver, hagámoslo si funciona y si no, no. Es tan evidente, pero es que tan evidente que eso es lo que tenemos que hacer. Punto. A ver, si lo que se ha hecho los últimos 2000 años está bien, hagámoslo. Y si está mal, no. Damos los argumentos, damos, ¿no? Las razones, ¿no? Se pone en un foro, ¿no? Y entonces todo el mundo lo que hace es discutir si esta razón es adecuada y termina habiendo también, bendito sea Dios, como me pasó de aquella vez que me revocó la sala superior, ¿no? Que uno dice, ay, bendito Dios que me revocaron porque me equivoqué, ¿de acuerdo? La sala especializada, teníamos un índice de revocabilidad del 25%. Una de cada 4 sentencias de la sala especializada, cuando yo integré la sala, era revocada. Y me daba mucho corajito, ¿eh? Luego decía, ¡ay, qué idea tan brillante tengo yo y me la revocaron! A ver, ¿qué tenemos que hacer? Pues convencer al que te va a revisar eso, convéncelo de que esta es la solución correcta. Si lo convenciste, yo no sé por qué creo que te va a confirmar. Claro, si no lo alcanzaste a convencer, ¿de quién es la culpa? ¿No? Y lo digo como, a mí 25%, la justicia electoral local, pero para nada tiene 25% de índice de revocabilidad, pero para nada. Anda como en un 2%, una cosa así, 3%, o sea, es nada. Yo tenía 25%, o sea, creo que no ha habido sala más revocada en la época que la que yo integré, ¿de acuerdo? Entonces, lo hablo desde la perspectiva de quien ha vivido la sensación de ser revocado, ¿no? Y lo que esto te genera en tus sentimientos, ¿no? Muchas gracias, magistrado. Ahora le cedemos la palabra a la magistrada Rocío Posadas, presidenta del Tribunal Electoral del Estado de Zacatecas, para que nos brinde un mensaje. Muchísimas gracias, magistrado Felipe de la Mata Pizaña. Muchísimas gracias por esta brillante conferencia. Esto nos motiva, lo hablo también en lo personal, nos motiva, nos inyecta incluso a los secretarios de Estudio y Cuenta para que realicen un buen trabajo. Nos inyecta valores, nos hace ver cuáles son los valores con los que debe de juzgar un secretario, un buen secretario de Estudio y Cuenta, qué es lo que debe hacer profesionalmente y, por supuesto, qué es lo que no deben hacer. Muchísimas gracias, magistrado, por darse el tiempo de inaugurar nuestros trabajos del curso básico de formación de proyectistas electorales. De antemano, gracias, magistrado, y en estos momentos se declara formalmente inaugurado los trabajos del curso de formación básica de las secretarias y secretarios proyectistas. Muchísimas gracias, magistrado. Muchísimas gracias, magistrada Yoli Dabey, por su apoyo y para lograr este excelente curso. Doctora Gaby, muchísimas gracias por su invaluable apoyo. Infinitas gracias. Gracias a todas y a todos. Muchas gracias, de verdad fue un gran...